Hola a todos, les habla la profesora Andreina Vera y hoy vamos a tratar el tema pensamiento, lenguaje y comunicación. El pensamiento es una actividad mental compleja y fundamental en la vida humana que nos permite procesar información, comprender el mundo que nos rodea y tomar decisiones. En el campo de la psicología, el estudio de las funciones del pensamiento ha sido un tema central para comprender cómo se desarrolla y se manifiesta el razonamiento humano. Desde los primeros enfoques en psicología cognitiva hasta las investigaciones actuales en neurociencia, se ha buscado desentrañar los procesos mentales subyacentes que dan forma a nuestras capacidades de pensamiento. ¿Cuál es la base de nuestro pensamiento? Nuestra base del pensamiento radica en la interacción compleja entre diferentes procesos cognitivos y factores biológicos, psicológicos y socioculturales. En primer lugar, el cerebro desempeña un papel central en el procesamiento de la información y en generación de pensamientos. La estructura cerebral, las redes neuronales y los neurotransmisores juegan un papel fundamental en la formación y el funcionamiento del pensamiento. Además, la experiencia pasada y el aprendizaje acumulado a lo largo de la vida moldean y enriquecen la generación de pensamientos. A través de la interacción con el entorno se adquieren conocimientos, habilidades y patrones de pensamiento que influyen en cómo se procesa la información y se abordan los problemas. En segundo lugar, los sentidos proporcionan información del entorno y la percepción permite organizar y dar sentido a esa información. Por otro lado, la atención se enfoca en los estímulos relevantes y nos ayuda a filtrar la información no deseada, permitiéndonos dirigir nuestra cognición hacia aspectos específicos del entorno. No obstante, a través de la memoria se almacena y se recupera información relevante. Esto permite mantener activamente la información en mente para procesarla y manipularla, mientras que la memoria a largo plazo almacena conocimientos, experiencias que influyen en nuestro razonamiento. Otra herramienta fundamental en el pensamiento es el lenguaje y el razonamiento. A partir de ello se codifica, organiza y comunican los pensamientos y conceptos abstractos, lo cual brinda la capacidad de reflexionar, analizar y generar ideas de manera más sofisticada. Igualmente, el razonamiento nos permite inferir conclusiones, establecer relaciones lógicas y tomar decisiones basadas en la información disponible. Funciones del pensamiento en psicología. En psicología se han identificado varias funciones del pensamiento que son fundamentales para comprender cómo procesamos la información, cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con el entorno. A continuación les presento algunas de las principales funciones del pensamiento estudiadas en este campo. La percepción, que es la función perceptiva que nos permite interpretar y dar sentido a los estímulos sensoriales que recibimos del entorno. A través de la percepción organizamos y seleccionamos la información relevante para nuestra experiencia. También otro proceso es la atención. Esta función nos permite enfocarnos en aspectos particulares del entorno o de nuestra propia cognición. La memoria. La memoria de trabajo nos permite mantener temporalmente la información en mente y manipularla, mientras que la memoria a largo plazo almacena conocimientos y experiencias a largo plazo. Pensamiento abstracto. A través del pensamiento abstracto podemos formar ideas, teorías y generalizaciones que trascienden lo que se puede percibir directamente. El razonamiento, que implica el proceso de inferir conclusiones, establecer relaciones lógicas y evaluar la validez de los argumentos. Resolución de problemas, que implica el uso de estrategias cognitivas para superar obstáculos y alcanzar una meta deseada. Esta función del pensamiento implica identificar el problema, generar posibles soluciones y evaluar su eficacia. Toma de decisiones, que implica evaluar diferentes opciones, considerar las consecuencias y elegir la mejor opción en función de nuestros objetivos y valores. Y también el lenguaje, a través del cual codificamos, comunicamos nuestros pensamientos, conceptos, experiencias, lo que nos permite reflexionar, analizar y generar ideas de manera
más sofisticadas. Elementos que conforman las funciones del pensamiento. El pensamiento humano es una actividad compleja que implica la interacción de varios elementos cognitivos y procesos mentales. Presento algunos de los elementos claves que conforman el pensamiento. Los conceptos son unidades fundamentales de pensamiento que representan categorías mentales y abstracciones. Son representaciones mentales de objetos, personas, eventos o ideas que nos permiten organizar y comprender la información de manera eficiente. Imágenes mentales, que son representaciones visuales, auditivas o táctiles que recreamos en nuestra mente. Estas imágenes nos permiten recordar, imaginar, manipular información de manera no verbal. Representaciones simbólicas, como por ejemplo las palabras, los números y los símbolos matemáticos, que son los elementos que utilizamos para representar y comunicar conceptos abstractos y complejos. Todas las creencias y actitudes, nuestras creencias son los juicios que tenemos sobre la realidad, mientras que las actitudes representan nuestra disposición emocional y evaluativa hacia objetos, personas o ideas. Emociones y motivaciones las influyen en todo nuestro pensamiento, ya que afectan nuestras preferencias, nuestras percepciones y nuestra toma de decisiones. Todas nuestras emociones pueden sesgar nuestra forma de pensar y evaluar información, así como influir en nuestras metas y objetivos. Todos estos elementos que enumeré anteriormente interactúan de manera compleja y dinámica en el pensamiento humano, dando lugar a la diversidad y a la individualidad de los procesos cognitivos. El estudio de todos esos elementos en la psicología ayuda a comprender cómo se forman los pensamientos, cómo influyen en nuestro comportamiento y cómo podemos optimizar nuestras habilidades cognitivas. El lenguaje. El lenguaje se conoce como la base de la comunicación del ser humano y nos permite expresarnos, comprender a los demás y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Si atendemos a una definición estricta del término, es un conjunto de sonidos o señales a través de los cuales expresamos lo que pensamos o lo que sentimos. Asimismo, es el estilo de habladuría y escritura de cada persona en particular. Existen diversos autores que han estudiado el lenguaje en todas sus formas. El psicólogo ruso Lev Vygotsky analizó su papel fundamental en el desarrollo. En sus teorías, plantea que a través de la interacción social se adquiere el conocimiento y eso nos permite pensar en las formas cada vez más complejas. Por tanto, con nuestros menores tenemos que tener especial cuidado en hacer un uso apropiado del lenguaje, sobre todo en el ámbito de educación y la psicología, ya que la forma en que utilizamos las palabras puede cambiar sus percepciones. Con relación a la comunicación, lo entendemos como el proceso de intercambio de información, de ideas, de pensamientos, de sentimientos y emociones entre dos o más personas. Es un proceso dinámico que involucra un emisor, un mensaje y un receptor. Puede ocurrir a través de diferentes canales como la palabra hablada, la palabra escrita, el lenguaje de señas, el lenguaje corporal y otros medios. La comunicación es esencial para la vida social, ya que permite la interacción y la formación de relaciones entre las personas. Además, la comunicación es un proceso complejo que involucra la interpretación y la comprensión del mensaje, así como la retroalimentación y la respuesta al mismo. La comunicación puede ser verbal o no verbal, como lo dijimos anteriormente, y ambos tipos de comunicación son importantes para la comprensión y la interacción entre las personas. Elementos de la comunicación. Tenemos, como dijimos antes, un emisor y un receptor que se van a comunicar a través de un canal, ¿verdad? Y va a haber un mensaje que va a enviar el emisor a través de un código. Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, de donde nace el mensaje primario. Emisor o codificador,
es el punto, persona, organización, etcétera, que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje. Es decir, los codifica para poder llevar de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. Receptor o decodificador. Es el punto, persona, organización, etcétera, al que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el de descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo, que es el que solo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor, que es la persona que no solo recibe el mensaje, sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso decir. En este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente denominamos como feedback o retroalimentación. El código es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir el mensaje. Debe combinarse de manera adecuada para que el receptor pueda captar el mensaje. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse. La gramática de algún idioma, los algoritmos de la informática, todo lo que nos rodea son códigos. El mensaje es el contenido de la información, contenido enviado, el conjunto de ideas, sentimientos y acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor, el mismo emisor. El mensaje es la información. El canal es el medio a través del cual se transmite la información, comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, el aire en el caso de la voz, el hilo telefónico en el caso de una conversación telefónica. El referente es la realidad que es percibida gracias al mensaje, comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. La situación se refiere al tiempo y el lugar en el que se realiza el acto comunicativo. Interferencia o barrera sería cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo y se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son, por ejemplo, las distorsiones de sonido en la conversación, la distorsión de la imagen en la televisión, la afonía de un hablante, la sordera del oyente, una ortografía defectuosa, si fuera lenguaje escrito, la distracción del receptor. También suele llamarse a todo esto ruido. Retroalimentación o realimentación, mensaje de retorno. Esto se produce cuando se recibe una respuesta, puede ser una actitud, una conducta, sea esta deseada o no, y es condición necesaria para considerar que se produce la interacción entre el emisor y el receptor propia de todo proceso comunicativo. Esto puede ser positivo cuando fomenta la comunicación o negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Si no hay realimentación o retroalimentación, entonces solo hay información pero no comunicación. Ejemplo, cuando se lee el periódico solo se recibe la información, pero el periódico en sí no recibe una respuesta física a sus artículos. Definiciones y conceptos claves que hemos venido desarrollando en esta presentación. La comunicación es un acto de expresión y de compartir ideas, deseos, sentimientos mediante un código que es común entre el emisor y el receptor. Puede ser comunicación refleja como llantos, tristeza, sonrisa o comunicación intencional que busca una respuesta del receptor. El lenguaje se define como un conjunto de signos o sonidos articulados con los que las personas designan objetos, acciones, cualidades y expresan sus pensamientos y sentimientos. La lengua es un sistema de comunicación propio de la comunidad, mientras que el habla es el uso individual y particular que cada persona hace de su lengua. Aprender a hablar implica conocer reglas fonológicas, semánticas y sintácticas y saber cómo utilizarlas. La comunicación es el acto de expresar y compartir ideas mediante un código común. Puede ser refleja como risas, tristezas o intencional buscando alterar al receptor y esperando una respuesta. Los factores implicados en el desarrollo del lenguaje son la maduración psicológica, la maduración del aparato fonoarticulador,
la imitación del habla del entorno, el contexto familiar, modelos lingüísticos adecuados y la experiencia de vida con la cultura. El origen y relación entre el lenguaje y pensamiento. El origen del lenguaje y el pensamiento es incierto. Diferentes teorías abordan esta relación. Por ejemplo, Chomsky nos dice que el lenguaje es una cualidad genética por lo que precede al pensamiento. La interacción con el entorno posibilita la adquisición de la lengua. Por su parte, Piaget nos dice que el lenguaje es producto del desarrollo, la observación y el pensamiento. La adquisición del lenguaje surge de la necesidad de comunicar los pensamientos. Vygotsky y Bayer nos dicen que el pensamiento se desarrolla en el contacto con el entorno y el lenguaje sería, con las personas, el que también propicie este contacto. Al interaccionar, el lenguaje y pensamiento se desarrollan conjuntamente. Y por su parte, Skinner, en su teoría conductista, nos dice que el desarrollo lingüístico es un conjunto de estímulos y respuestas que es aprendido. El lenguaje es un instrumento básico para la comunicación, la estructuración del pensamiento y la expresión. Influye en los comportamientos, sentimientos, relaciones y autonomía. El pensamiento es un conjunto de ideas propias de una persona o colectividad, formado a través de conceptos. Utiliza símbolos, y puede ser pensamiento dirigido, que resuelve problemas o realiza razonamientos, o pensamiento autístico, aparentemente involuntario, soñar despierto, no busca necesariamente una solución. Relación entre lenguaje y pensamiento. El pensamiento necesita del lenguaje y a través del lenguaje se favorece el desarrollo del pensamiento. El lenguaje es un conjunto de símbolos que se codifica y descodifica mediante el pensamiento, transmitiendo conceptos y razonamientos. El lenguaje ayuda al desarrollo, organización y estructuración del pensamiento y este se conserva y fija a través del lenguaje. Etapas del desarrollo del lenguaje. Piaget y otros autores dividen la evolución del lenguaje en dos periodos. El primer periodo lo llaman prelingüístico, o jargonafásica, de 2 a 3 meses. Aquí el bebé hace emisión de sonidos sin sentidos. Aparece la protoconversación, interacción entre madre e hijo o cualquier adulto que le converse sin un carácter comunicativo. Hay un juego vocal o balbuceo, articulación de sonidos parecidos a sílabas, aparecen soliloquios como conversaciones consigo mismo. Hay una holofrase o palabra frase que se da a partir del 8º mes. Una palabra va a expresar múltiples significados. Luego viene el periodo lingüístico. Aquí se desarrollan las dimensiones del lenguaje, como la organización fonológica, todos los sonidos, ¿verdad? Donde el niño aprende los fonemas como conjuntos, no como unidades aisladas, y existe un orden de aparición y una estructura de desarrollo fonológico definido. También hay la organización semántica, que es la evolución de los significados, donde el niño necesita conocer las cosas para entender su significado. Aprende la relación entre significante y significado en contextos. El vocabulario se incrementa a partir de los 3 años. Luego viene la organización morfosintáctica, que es la estructura de las frases, y aquí viene la capacidad de unir dos palabras. Una o dos palabras pueden asumir todas las funciones de una oración. Por ejemplo, casa abuela. O sea, eso significa yo quiero ir a la casa de la abuela. Las pautas evolutivas son monosílabo, intencional. Luego viene holofrase, frase simple con un verbo y un nombre, inclusión del pronombre personal y finalmente los determinantes. La organización pragmática, el uso del lenguaje en diferentes contextos, cumple funciones como la función instrumental, que es pedir, quiero esto. La función reguladora, mandar, haz esto. Interaccional, que es relacionarse. O saludar, ¿verdad? Personal, opinar, me gusta, por ejemplo. Heurística, presentar, qué es, por qué, etc. Imaginativa, que es fantasear o imaginar, vamos a hacer como si estuviéramos en, etcétera, etcétera.
La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un sistema de señales emocionales, gestos, miradas, etcétera, inseparables de la comunicación verbal. Se adquiere por interacción con los adultos, con nuestra cultura, y sus características incluyen el aspecto físico y atractivo personal, el olor corporal, la altura, vocalizaciones no verbales como risa, llanto, suspiros, bostezos. Elementos de la comunicación no verbal. En cuanto a la voz está la entonación, la proyección, la resonancia, el tono, el volumen, el ritmo. En cuanto al lenguaje corporal, los gestos, la postura, la respiración, los movimientos de las manos, los brazos, etc. En cuanto al lenguaje gestual, la mirada, la sonrisa, las expresiones vocales, expresiones faciales. Y en cuanto al espacio personal, la proximidad, lejanía o contacto físico. La comunicación no verbal influye en la conducta equilibrada. ¿Qué conductas se relacionan con la comunicación no verbal? La conducta afectiva, que describe el bienestar a través de las emociones. La conducta cálida, que son movimientos y actitudes corporales que comunican calidez, como sonrisas, contacto visual. La conducta de acicalamiento, acciones como acariciarse el cabello, mirarse al espejo, arreglarse. La conducta de complementariedad, que son señales que indican relaciones entre iguales. Conducta ocular, forma de mirar o no mirar al otro. Y la conducta táctil, como caricias, golpes o movimientos más específicos. Muchísimas gracias.